Tengan todos y todas ustedes, hoy lunes 8 de julio del 2019, les solicito a las y los presentes sean tan amables de ponerse de pie a efecto de declarar la apertura de esta reunión. Siendo las 9 de la mañana con 41 minutos del 8 de julio del 2019, declaro formalmente abierta esta reunión de trabajo de H Congreso del Estado con el secretario de Educación del Estado, con el director de la Escuela Mariano Miranda Fonseca, turno matutino. Pueden sentarse, gracias. La reunión que hoy nos ocupa se desahogará bajo el siguiente orden del día. Primero, apertura de la reunión. Segundo, lectura del orden del día. Tercero, mención de los diputados y diputadas que se encuentran presentes. Cuarto, la bienvenida a las y los funcionarios convocados, así como a los medios de comunicación. 5, señalamiento del motivo de la reunión de trabajo. Sexto, desarrollo de la reunión. Séptimo, mensaje de cierre. Octavo, la clausura. Precisado lo anterior, agradezco la presencia de las diputadas que a continuación mencionó. Muchísimas gracias, compañera diputada Marta Alicia Mesa Oregón. También le agradezco a mi compañera diputada Jazmín García Ramírez, quien se va a retirar por motivos de trabajo en unos momentitos más. Agradezco también a mi compañera diputada Gretel Kulin Jaime. Le doy la bienvenida también a mi compañera diputada maestra Rosalba Farías Larios. Buenos días. Bienvenida. ¿No se me pasa nadie más? Conforme al siguiente punto del orden del día, doy la más cordial bienvenida al profesor Jaime Flores Merlo, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Colima, al profesor Vicente Palomares Macías, director de la Escuela Mariano Miranda Fonseca, turno matutino, así como y también doy la bienvenida a los funcionarios que acompañan a distinguidas personalidades, así como a los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos en este día. Todos ustedes les agradezco su presencia en esta reunión. Como es de su conocimiento, en sesión pública ordinaria número 17, celebrada el día 4 de julio del 2019, las diputadas y los diputados que integramos esta 59ª legislatura aprobamos un punto de acuerdo presentado por la diputada Gretel Kulin Jaime, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyos resolutivos señalan: primero, se cita al secretario de Educación del Estado, asimismo por su conducto, al director de la Escuela Primaria Mariano Miranda Fonseca, turno matutino, secundaria, ubicada en el municipio de Manzanillo, a una reunión de trabajo a celebrarse el próximo 8 de julio a las 9:30 horas en la sala de juntas Francisco J. Mujica, en las instalaciones de esta soberanía, a fin de que den a conocer las medidas que se están tomando para garantizar la gratuidad de la educación en el Estado y expliquen los acontecimientos que han sido denunciados relativos al cobro en la institución educativa referida. Segundo, se cita al representante de la Secretaría de Educación Pública Federal en Colima a la reunión de trabajo referida en el punto resolutivo anterior con la misma finalidad. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Educación y a la Coordinación de Servicios Educativos, ambas del Gobierno del Estado de Colima, a fin de que presenten denuncias ante la Fiscalía Estatal en contra del personal de las instituciones públicas que condicione el otorgamiento de la educación básica a cambio de un pago, prestación o servicio por el delito de abuso de autoridad, discriminación, amenazas y de las que más resulten. Cuarto, se crea la comisión especial para que realice
inspecciones en los centros educativos del Estado a fin de garantizar la gratuidad de la educación básica y se descarte la obligación de pago en el otorgamiento de este derecho humano y en caso de encontrar anomalías, reportar a las autoridades educativas. Dicha comisión estará integrada por la diputada Gretel Kulin Jaime como iniciadora del presente punto de acuerdo, diputado Arturo García Arias como presidente de la Comisión de Responsabilidades y diputada Rosalba Farías Larios como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. En razón de lo anterior, se otorga el uso de la voz hasta por 10 minutos al profesor Jaime Flores Merlo, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Colima, a efecto de que nos dé a conocer las medidas que se están tomando para garantizar la gratuidad de la educación en el Estado y para que explique los acontecimientos que han sido denunciados relativos al cobro de cuotas en la institución educativa referida. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos, señor secretario. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar, como lo hice la vez anterior, el pasado 7 de agosto de 2018, en la que fuimos convocados para revisar de una manera muy directa la situación de lo que yo llamo mal llamadas cuotas escolares. Yo digo mal llamadas cuotas escolares porque estas no existen dentro de la organización de las escuelas. Las aportaciones voluntarias de los padres de familia es una cosa diferente y estas aportaciones voluntarias están consideradas dentro del reglamento de los consejos de participación social y de los padres de familia. ¿Qué es lo que la Secretaría de Educación ha buscado? Que se respeta la decisión de los padres de familia de contribuir con los planteles escolares con diferentes acciones que conforman su plan de trabajo. Dentro de esas acciones no solo son las aportaciones voluntarias, es solo una de muchas actividades que los padres de familia realizan para contribuir de manera coordinada con sus directivos y con sus maestros para el mejoramiento y apoyos materiales de la escuela donde laboran sus hijos. Así podemos ver que los padres de familia realizan kermeses, realizan subastas, realizan rifas, realizan cenas bailes, realizan jaripeos y en muchos de los casos acuerdan aportaciones voluntarias. ¿Qué es lo que la Secretaría de Educación ha tratado de influir, de participar y de motivar? Que los directivos escolares cumplan específicamente con la circular que la Secretaría de Educación emite año con año de no involucrarse en el proceso de recaudación de recursos por parte de los padres de familia. Que este tipo de actividades que los padres de familia realizan de manera voluntaria se respeta y se agradece, pero que la autoridad educativa por ninguna razón está de acuerdo de que se condicione la prestación del servicio o la entrega de documentos a condición de aportar dicha cuestión económica que los padres de familia acordaron. ¿Qué ha hecho la autoridad educativa en todo este tiempo? Desde que estuve aquí reunidos con ustedes, les informamos que al inicio del año escolar siempre se emite una circular invitándole a los directivos escolares, supervisores y maestros de no involucrarse en un proceso que es única y específicamente responsabilidad de los padres de familia. Segundo, que no deben condicionar la entrega de ningún documento, llámese boleta de calificación, llámese certificados o llámese cartas de conducta al pago que los padres de familia hayan acordado. Que existen exhortos del Senado de la República, del Congreso de la Unión, que la propia Ley General de Educación contempla las aportaciones voluntarias, que la propia ley estatal lo contempla también así, y que también se debe tener una rendición de cuentas. Motivo de la reunión que tuvimos la vez pasada, se establecieron mecanismos de supervisión ante las denuncias presentadas en los medios, en las redes sociales, vía telefónica a la Secretaría de Educación o a través de oficios.
que nombramos una comisión específicamente en la Secretaría de Educación, conformadas por los niveles de educación básica y educación pública y los supervisores escolares, para verificar que dichas denuncias fueran verídicas. Que en la mayoría de los casos encontramos que estas denuncias, además de ser anónimas, eran improcedentes, porque solo se estaba difamando al director o directora de la escuela, a la propia asociación de padres de familia, ya que los maestros y los directivos en la mayoría de los casos no estuvieron involucrados. Pero que también encontramos denuncias que efectivamente sí fueron verificadas y confirmadas, donde los directores y maestros sí participaron, sí condicionaron la entrega de documentos al pago de la aportación voluntaria de los padres de familia. Y que, motivado en el reglamento de las condiciones generales de la Secretaría de Educación, la autoridad educativa actuó como debe ser, y hasta este momento les comentamos que tenemos, de acuerdo a la gravedad de la sanción, 3 escuelas donde los directores han sido removidos porque se encontró y se demostró vía grabación de que sí estaban condicionando el servicio y la entrega de documentos a la aportación de esta cuota. No voy a decir los nombres de qué escuelas y mucho menos los nombres de los directores, pero pongo a disposición del Congreso los expedientes para que revisen cuáles son las escuelas que ya fueron sancionadas por incumplir lo que la propia circular de la Dirección de Educación Básica y Educación Pública se hizo. Entonces, en ese sentido, yo quiero reconocer que la gran mayoría de las escuelas cumplen y tratan de que se cumpla lo que la propia circular establece y que no se involucran con los padres de familia en la aportación. En la reunión que hoy nos ocupa, yo me sorprendí mucho cuando se sube a tribuna una denuncia contra una escuela de Manzanillo en la que, en primer lugar, no coincide el nombre, no tenemos directora, tenemos director. Aquí está presente, yo me permití invitarlo, porque así me lo solicitaron ustedes, pero también está el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, que será quien deberá ratificar aquí si la escuela está incumpliendo, si el director, el maestro Vicente, que está aquí presente, está incumpliendo con lo que la circular establece, y qué mejor que lo hagan ellos directamente. Por lo que respecta a los demás niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, quiero comentarles, señoras diputadas, que me permití invitarlos. Está aquí conmigo el director de Educación Básica y Educación Pública para aclarar cualquier situación de alguna escuela del sistema federalizado, estatal o particular. Están las subdirectoras de nivel de preescolar, la maestra Luz María Magaña, está el subdirector de primarias, el maestro Óscar Hernández Lagunes, y está la subdirectora de secundaria, la maestra Ana Paniagua. ¿Por qué los invité? Porque la disposición del gobernador del estado y del propio secretario de Educación es cumplir y hacer cumplir las normas y reglas que dirigen y que rigen al sistema educativo. Y que la indicación que el secretario de Educación ha dado a través de las circulares para todos los directores es que no se involucren en la situación de las aportaciones que los padres de familia están realizando. Y que en aquellos casos donde se ha demostrado que los directores hacen caso omiso a la circular, que no respetan las disposiciones oficiales, la autoridad educativa ha cumplido y ha sancionado. En ese sentido, yo le pediría al maestro Vicente nos dé sus impresiones en cuanto a la denuncia que se hace en contra de su escuela. Si me permite, señor secretario, ahorita usted es el que tiene el uso de la voz. Enseguida yo le daré el uso de la voz, pero quiero saber si usted ya terminó su participación. Por favor. Quería solamente que el maestro hiciera lo conducente. Bueno, quiero, y con esto voy a terminar, aprovechar el espacio para decir que lamentablemente muchas de las denuncias que se hacen en medios electrónicos, en medios escritos y en las redes sociales son difamaciones y calumnias en contra de mis compañeros maestros y directivos y en contra de algunas escuelas.
porque nosotros pusimos un teléfono a disposición de la sociedad para cualquier tipo de denuncias y hemos visto cómo en la radio principalmente se hacen denuncias muy graves en contra de escuelas que no tienen que ver nada con situaciones de lo que se denuncia y que a veces por situaciones de mala información se hacen del conocimiento. Tengo dos casos específicos que quiero poner a consideración de ustedes. Una es la escuela secundaria Mariano Miranda Fonseca, turno matutino, y otra es la escuela primaria Rafael Macedo de Villa de Álvarez, donde se ha denunciado de manera tajante el cobro de cuotas, la aportación de productos que se adjudican a que es una disposición del director y de los maestros, cuando son simple y sencillamente acuerdos que los padres de familia toman como decisión. Y terminaría diciendo que yo coincido y que es un papel muy importante el que juegan los diputados en situaciones que son de carácter de interés social, pero qué importante sería que antes de subir a tribuna una denuncia hubiera una comunicación con la autoridad para verificar, para nombrar una comisión que se analice la situación y poderlo resolver sin que estemos aquí en una situación penosa para mí por haber citado al director, y segundo porque creo que tenemos la comunicación con los diferentes actores del Congreso para no solamente ver asuntos de interés de las escuelas o de los padres de familia, sino de interés del sistema educativo. La relación que la Secretaría de Educación tiene con la Comisión de Educación y Cultura y con las diferentes diputadas y diputados que nos han solicitado nuestra participación está de manifiesto. El compromiso es hacer y hacer las cosas bien, es la indicación que tenemos del gobernador. Yo como profesor, antes de que secretario, soy el más interesado de que las situaciones que privan en el sector educativo se corrijan y se corrijan bien. Por eso culmino mi participación diciendo que estoy a la orden para que cualquier asunto de índole educativo estoy a sus órdenes. Gracias, diputada. Muchísimas gracias, señor secretario. Se le otorga ahora el uso de la voz hasta por 10 minutos al profesor Vicente Palomares Macías, director de la escuela Mariano Miranda Fonseca, turno matutino, no sin antes darle la cordial bienvenida a nuestra compañera diputada Lizeth Rodríguez, quien se suma a la mesa de trabajo, y a nuestra compañera Remedios Olivera, que también se suma a nuestra mesa de trabajo. Profesor Vicente Palomares, este es a efecto de que nos dé a conocer las medidas que se están tomando para garantizar la gratuidad de la educación en el plantel educativo a su cargo y para que explique los acontecimientos que han sido denunciados relativos al cobro de cuotas en dicha institución educativa. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias, diputada. Les quiero comentar a todos que el proceso de inscripción que se llevó a cabo el día 3 de julio en las instalaciones del plantel fue coordinada por su servidor a través de los asesores, ¿sí? Y coordinada con la Asociación de Padres de Familia, quienes estuvieron presentes en la plaza cívica del plantel para solicitar la aportación voluntaria de los padres de familia para la inscripción al siguiente grado, a segundo y tercer grado respectivamente. Se entregaron boletas de calificaciones y se reinscribió al siguiente grado. Los padres de familia, a través de una indicación mía, les quedó muy claro que iban a solicitar la cuota o la aportación, pero que no iban a tomar ninguna medida o no iban a reprimir a aquellos que no lo hicieran. Ningún padre de familia que estuvo presente aportó la cantidad de 300 pesos, porque es lo que se les pidió de manera condicionada. Pues entonces, de hecho, yo estuve rondando la plaza cívica para verificar que efectivamente esto se diera. Hubo padres que se acercaron a mí, estaban formados,
se acercaron a mí y me preguntaron que si era obligatorio, les dije efectivamente que no, que podían pasar a inscribirse, solamente que los padres de familia les iban a entregar un informe impreso que les dieron ese día individualmente a cada familia para que supieran los destinos o el destino del dinero que ellos adquirieron o obtuvieron en las pasadas colectas que se habían realizado. Los maestros, estando en el salón de clase, no preguntaron, yo les indiqué, les di de manera expresa en la reunión previa que tuvimos para la entrega de dichas boletas y reinscripción, les indiqué, de hecho aquí traigo un documento que envié al secretario de Educación en días pasados, donde le estoy explicando que esta indicación se la di a los maestros y que ellos en base a ello procedieron en sus salones de clase. Después de esta situación en la que fui citado pues por el secretario, el maestro Jaime Flores Merlo, me di la tarea pues de comentarles a los compañeros asesores y ellos elaboraron un documento que traigo el día de hoy en donde están ratificando la indicación que yo les di de ni siquiera mencionar a los padres de familia si habían aportado o no la cuota o la aportación voluntaria a los padres de familia. Ellos se dedicaron exclusivamente a entregar la boleta y a reinscribir al siguiente grado, ¿sí? Ese fue el procedimiento y la verdad es que me extraña a mí que esté yo ante ustedes, distinguidas personalidades, pero que realmente mi proceder en esta estancia que he tenido en la escuela, en estos 3 años que tengo al frente, ha sido de la mejor manera, rindiendo y transparencia al 100% ante todos los hechos que hemos realizado. Yo estoy ahí solamente porque, vaya, es una escuela en la que yo estudié, soy egresado de ella y soy orgullosamente de Mariano Miranda Fonseca. Mi trayectoria laboral es una trayectoria impecable, no es porque yo lo diga, pero me conocen en Manzanillo por mi honestidad, por mi esfuerzo, mi dedicación ante las cosas que hago. Entonces, pues es bueno que estemos aquí para aclarar. Lo que sí me tocó ver es una publicación en internet de Noticias Manzanillo, donde mencionan a la secundaria 1, Ricardo Flores Magón, y que de Lázaro Cárdenas, pues, ¿no? Entonces, pero sí en la nota dicen, esto pasa en Manzanillo. Y entonces, como decía el secretario, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, pues, con ese tipo de publicaciones porque finalmente desprestigian. Yo la verdad sí estoy ofendido porque no es justo que después de todo un trabajo, ¿sí?, elaborado durante todo el año y durante este periodo que he estado al frente, ahora se me llame para este tipo de situaciones que la verdad no tiene nada que ver con el trabajo que realizamos en las escuelas y que realizo yo en la Mariano Miranda Fonseca. Eso es todo. Muchas gracias, profesor Vicente Palomares Macías. Gracias a las funcionarias y funcionarios que en atención al llamado hecho por este Poder Legislativo acudieron ante esta soberanía a efecto de dar a conocer la información que les fue solicitada. Se hace ahora del conocimiento de las legisladoras presentes que la suscrita procederé a registrar a quienes tengan intención de intervenir en relación con el tema para el cual fue convocada la presente reunión. Tiene el uso de la voz la diputada Gretel Culín Jaime. Muy buenos días, agradezco, secretario, el que haya venido a esta reunión de trabajo. Directores, muchas gracias por haber venido y por supuesto a mis compañeras diputadas, un agradecimiento por el estar aquí. Sabemos, secretario, pues esto no es un dime, te digo, y demás, simplemente esto es para que quede claro allá afuera,
porque nosotros allá afuera hay quien sí nos recrimina, así como usted, director, no se debe de sentir ni culpable ni ofendido, porque es al revés. Nosotros salimos allá afuera y entonces con nosotros somos los ofendidos porque nosotros nunca preguntamos, porque nosotros nunca vemos por la sociedad, porque nosotros nunca vemos, entonces pues sí nosotros tenemos que preguntarlo aquí. Y ciertamente, como dice el secretario, hay una comunicación entre nosotros, pero que también la tenemos que informar allá afuera. Eso nos queda completamente claro. Y si bien es cierto, nosotros lo expusimos aquí en tribuna, de hecho, antes de presentarlo en tribuna, yo se los dije, hay esto en Manzanillo, no puedo hablar por los demás municipios, yo me referí a Manzanillo y específicamente por esa escuela. ¿Por qué? Porque afortunadamente o desafortunadamente, pues conocemos gente del propio municipio. ¿Qué fue lo que nos hicieron llegar? Y aquí yo se los digo, si es cierto, si no es cierto, pues lo ponemos aquí sobre la mesa y no hay ningún problema. Que a los muchachos les estaban dando un talón, ¿por qué y para qué? Me dice, bueno, pues si no llevé los 300 pesos, si llevé 100, después me los van a cobrar, cosa que nosotros no sabemos, si lo puedes pasar, es algo que nosotros tenemos que darle respuesta a la gente allá, profesor. Sí, nosotros lo tenemos que dar. Nosotros hemos aportado cuotas, a los niños se le cobraron 50 pesos antes de salir de la escuela para pintar el salón, algo así, no sé. Y lo vimos esto afuera de la dirección. Pues si no es cierto, no es cierto, solamente aclarárselo a la gente allá afuera. Nosotros lo tenemos que hacer público porque al final de cuentas a nosotros hay quienes nos reclaman. A nosotros nos piden información que nosotros no la tenemos en la mano. Y se lo digo, yo a su escuela no me he acercado y lo tenemos que dar allá afuera, lo tenemos que dar a conocer. Con nosotros llegan y oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que ustedes ni siquiera hacen nada porque nosotros tenemos que pagar esta cuota. Director, secretario, hace unos meses, ¿te acuerdas que tuvimos una reunión? Por lo mismo, porque a los alumnos los ponían en los carteles afuera de las escuelas, a lo cual también antes de hablar con usted, pues tuvimos que… Antes de hacer la reunión, pues no tuvimos la oportunidad de platicarlo, y pues que ciertamente afuera lo tenemos que dar a conocer, director, secretario, y pues sí, ciertamente, a nosotros llegan y nos preguntan, pues nos quedamos en el espérame tantito, déjame ver qué pasa, y esto se lo digo, nosotros lo supimos el miércoles en la tarde. El jueves tuvimos sesión, no hubo oportunidad de hablarlo. Ustedes tuvieron, creo que la reinscripción porque hubo examen ese día, si mal no recuerdo fue un martes. Yo me entero el miércoles en la tarde, el jueves nosotros tuvimos sesión y fue cuando presentamos esto. No es con el afán, director, secretario, ni ofender a los directores, ni ofender a las escuelas, es lo que nosotros… es lo que menos queremos. Todos estamos en la misma sintonía de ayudar tanto a los maestros, tanto a las escuelas, a los sindicatos, pero también cuando vienen a pedirnos respuesta de todo esto que nosotros no lo sabemos, sí nos tenemos que dar a la tarea de sacarlo a los medios. Digo, aquí hay varios medios, pero sin el afán de ofender a ninguno de ustedes. Nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar, pero también necesitamos que ustedes nos ayuden porque allá afuera hay alguien que sí nos reclama el hecho de que no hagamos nada por las dichosas cuotas. Ahora voy a otra cosa. Si ciertamente las cuotas no las exigen ahora, ¿sí? Nos dice, bueno, es que sí, yo nada más llevaba pues 100 pesos, pero es que yo no llevaba dinero. ¿Qué me va a pasar? Bueno, pues yo no sé, yo no tengo una respuesta. Yo me quedo con la respuesta que nos dio usted la reunión pasada. Con eso nos quedamos. Ahora bien, si ustedes entregan una circular a todas las escuelas, yo les pediría que esa circular que entrega la SEP esté pegada también afuera de las escuelas, ¿sí? Para nosotros poder avalar y decir, ¿saben qué?
Nosotros solicitamos que se pegaran estas circulares para después no tener, es que yo no sabía, es que nosotros, ustedes nos exhiben. No estamos exhibiendo a nadie. Simplemente esto fue un miércoles, nosotros tuvimos sesión el jueves y no tuvimos tiempo de poderlo platicar, ¿sí? Y ahorita se nos acortan los tiempos, ustedes ya tienen salidas de escuela, entonces sí le tenemos que dar prisa a esto. Y aquí lo reitero de nuevo, no es con el afán de ofender ni a los directores, a los maestros, por supuesto, secretario, a usted en lo más mínimo, pero sí tenemos que dar una respuesta allá afuera, ¿sí? Gracias. Sí, tiene el uso de la voz el secretario Jaime Flores para que dé respuesta a la diputada. Muchas gracias. Gretel Culín. Yo creo que estas reuniones debemos aprovecharlas con el ánimo de construir propuestas y proyectos que beneficien a algo que es muy recurrente cada año y que no solo basta con pegarla circular hacia el exterior del plantel, sino que es un tema que se analiza y se discute en los consejos de participación social, en las reuniones previas con los padres de familia, y que bien los directores saben. Miren, tenemos 2 momentos de inscripción. La primera es en marzo, una vez que culmina el proceso de inscripciones de manera general que la Autoridad Educativa Federal plantea y que son para los niños y niñas que van a incursionar por primera vez en un nivel educativo, ya sea ingreso a preescolar, a primero de primaria o a primero de secundaria. Ahí se dan las primeras inscripciones y para eso la circular que nosotros enviamos. Tenemos otro segundo momento que es ahora en julio, cuando terminan las actividades y que son las inscripciones automáticas, pero se hace entrega de boletas de calificación, se hace entrega de diplomas y se hace entrega de certificados. En ese segundo momento, la propia autoridad educativa emite una nueva circular para estas actividades de fin de curso con el fin de que los directivos no se involucren. Y repito, lo que ocurrió en marzo hasta la fecha de julio, tenemos ya 3 directores sancionados porque tenemos las pruebas fehacientes de que sí condicionaron el servicio, de que sí condicionaron las inscripciones y que sí condicionaron la entrega de documentos. La autoridad es congruente. Nosotros tenemos un reglamento de las condiciones generales de los trabajadores. Ahí están específicas las sanciones a las que se hacen acreedores y sobre todo las denuncias que hechas a través de redes, a través de medios de comunicación, pero que son constatadas por la propia autoridad, es suficiente para que nosotros actuemos. Entonces, en ese sentido, yo considero que es muy importante que en esta reunión se tenga claro de que la autoridad sí informa oportunamente, que es un tema que se revisa y se analiza y que los directores bien saben cuál es su papel. La participación de los padres de familia en las diferentes actividades que realizan, yo repito, son agradecidas, son bienvenidas, pero no tiene que ver nada con la participación de los directores o maestros en ese tipo de actividades. Entonces, si aquí se está presentando un talón de un recibo, supongo yo que es para que los mismos padres de familia lleven el control de ingresos que en su momento habrán de informarles a los propios padres de familia. Sí. Y segundo, si hay un informe de los ingresos que se tuvieron los padres de familia, aparte de las reuniones de padres de familia, es importante que se haga del conocimiento ahí, cuando concurren los padres de familia, que sepan qué y cuáles actividades realizaron. Entonces, además de esta información, hay algo más que sí es importante saber. Cuando se hablaba de que citáramos a la directora del turno matutino, yo supuse que era la directora del turno vespertino y hablé con ella y me mandó fotografías de las actividades que ella realiza y además del informe de los ingresos recaudados, también puso un informe de cómo los alumnos en 3 años han ido subiendo su promedio de aprovechamiento escolar,
su promedio de asistencia escolar y su promedio también de permanencia. O sea, las directoras y directores también informan a los padres de familia cómo una escuela se ha ido superando consigo misma. Y nosotros coincidimos, y creo que ya ha sido algo muy importante, que no se exhiban los nombres ni de padres de familia ni de alumnos que no han cubierto la aportación voluntaria de los padres de familia. Esto creo que ya quedó muy claro y que los directores así lo tienen. Entonces, yo sí considero pues que este talón que se presenta aquí puede ser una medida donde los padres de familia tengan para poder justificar lo que ellos acordaron en su reunión de padres de familia para una justificación. Sería Gracias, todo, secretario. Tiene uso de la voz la compañera diputada Gretel Culi nuevamente para responder. Sí, está prendido. Bueno, entonces nada más, yo creo que hemos ido avanzando. Otra de las preguntas que nos hace, ¿quién pone la cantidad? Mira, ahorita sí me voy a referir a la escuela. ¿Quién pone la cantidad de 300 pesos? Nos dicen que hay un representante de cada salón. Si ellos estuvieron en la reunión en donde ustedes ponen, o los padres de familia ponen el monto, si los representantes de cada salón estuvieron en esa reunión, y quiénes entregan cuentas a los propios padres de familia. ¿Quién tiene el uso de la voz? El director o usted, secretario, al director del plantel, Vicente Palomares. Permítame. En el reglamento de las asociaciones de padres de familia se estipula que la propia asociación es la que decide cuánto se va a cobrar. En el caso de la escuela Mariano Miranda Fonseca, desde que yo llegué a esa escuela hace 3 años, no se ha modificado dicha cuota. Ha permanecido así, ya se cobraba antes de que yo llegara los 300 pesos y yo no he promovido ningún cambio, ¿sí?, en la escuela. Los representantes de la Asociación de Padres de Familia, en este caso el presidente, el señor Gustavo García Robles, y la tesorera María Castillo Sandoval, son los responsables, como lo marca también la normatividad, de presentar un informe ante los padres de familia, ¿sí?, en donde emitan o digan los ingresos y egresos que tuvieron, que fue precisamente lo que presentaron el día de la inscripción, como ya lo mencionaba con esta copia, ¿sí? Esta copia se le dio individualmente a cada familia para que supiera en dónde se gastaron ese dinero que ellos aportaron y cuánto es lo que les queda de saldo, ¿sí? Entonces, está más que claro, de acuerdo a la normatividad, pues que es la propia asociación la que ha decidido, y como no ha habido ningún cambio al respecto, pues los representantes de grupo pues no han decidido absolutamente nada porque no se ha cambiado, pues es la misma cuota de hace 3, 4, 5 años. Ellos mismos la pusieron, ¿sí? ¿Para agregar algo, diputado? Adelante. Miren, cuando se toman este tipo de acuerdos por los padres de familia, generalmente lo acuerdan de manera general, pero esto no impide que si algún padre de familia por X razón no puede o no quiere, no se les obliga. No tengo hasta ahorita un caso de algún alumno o alumna que se le haya impedido el ingreso a una institución por no haber cubierto la aportación que su padre acordó. Nosotros hemos sugerido, porque conmigo han llegado padres de familia que me han dicho, oiga, secretario, yo estuve en la reunión donde acordamos dar cierta cantidad, pero no las puedo dar de una sola emisión. Quiero que me autorice usted dar una aportación cada mes, y si yo acordé dar 200 pesos, que me permita usted dar 20 pesos mensuales. Y yo les he dicho, mire señora, no es la autoridad educativa la que le tiene que autorizar.
Si usted lo acordó, vaya y póngase de acuerdo con el presidente de la Sociedad Padres de Familia, porque esta aportación no condiciona el servicio de su hijo. Entonces, hemos platicado directamente con los padres de familia y hemos también recibido quejas de que efectivamente a veces los directores sí les obligan y ahí hemos tenido que actuar. Entonces, hasta ahorita sí les quiero comentar, no hay un solo alumno o alumna que no haya recibido su documentación por falta de cumplir con esa aportación. Cuando el padre de familia se ve agobiado por esto, nosotros actuamos directamente y hacemos que se cumpla el reglamento. Muchas gracias, secretario. Tiene uso de la voz la diputada Rosalba Farías Larios. Gracias, presidenta. Con el permiso de mis compañeras diputadas, secretario de Educación, maestro Jaime Flores Merlo, le damos la más cordial bienvenida a este recinto, a los directores de áreas, a los subdirectores, a asesores particulares, directores de escuelas, padres de familia, jurídico. También aquí se encuentra la jefa del equipo jurídico de la Secretaría de Educación. El jueves pasado 4, cuando la diputada Gretel Kulin nos manejaba este incidente de la escuela Mariano Miranda Fonseca, primeramente veíamos una publicación en donde se decía que era una nota de Manzanillo y sin embargo al leer el domicilio venía un domicilio de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Lo comentamos con la diputada y me dijo, no es el caso, es que tengo algunos padres de familia que han estado haciendo las llamadas al respecto. Lo platicamos con… Así, le dije, esa es tu fuente, porque si no, entonces hay un error, porque parece que aquí pues las redes sociales cumplen doble función, a veces de informar, pero también de emitir noticias falsas que no tienen sustento alguno. Me dijo, no es mi fuente, son llamadas y son algunas personas conocidas que me han abordado y me han señalado este hecho. Lo hablamos con el secretario de Educación, sobre todo por el tiempo, el cual le agradecemos su disposición, porque del jueves a esta fecha sabemos de su agenda y de todo el equipo, del director, y decían sobre todo la preocupación de la diputada Marta Mesa, que dice pues ya es periodo vacacional, le digo pues es receso en donde estamos a disposición los trabajadores de la Secretaría de Educación. En ese tenor le dije, por supuesto que me sumo, pero no tanto como para fiscalizar, le dije, me sumo para que este tipo de hechos queden debidamente aclarados, porque no tenemos que andar especulando con este tipo de situaciones y le agradecemos que esté aquí, que se dé la respuesta puntual, porque hay ocasiones en que los padres de familia se toman atribuciones que no les dio el director y que hacen comentarios de suyo propio, ¿sí? Y que entonces hace que las cosas se confundan, porque hubo ahí quien estaba cobrando la cuota de los padres de familia, que sí le dijo a un alumno que si no lo pagaban, entonces no le iban a dar la credencial de la escuela para que le pudieran hacer el descuento empezando el ciclo escolar, que tenía que presentar el talón para que le entregaran la credencial y que le pudieran hacer el descuento en el transporte público. Entonces, no es el directivo, fue un padre de familia en su escuela el 3 de julio. Eso es lo que se señaló pues de esta persona, lo cual tampoco queremos asegurar, no hay una grabación, no hay una evidencia física, pero a veces se hacen comentarios que dañan la imagen de una institución, estando ahí los padres de familia, y eso es lo que no debemos de permitir. O sea, que quede muy claro hasta dónde llega la facultad de los padres de familia y hasta dónde queda la facultad de los directivos y docentes. Por supuesto que un padre de familia
quienes hemos estado involucrados en el proceso educativo, que somos docentes, pues sabemos que un padre de familia no va a emitir una credencial, ni tiene tampoco la facultad para poderle decir al director que no. Pero cuando se lo dicen a un padre de familia que no paga y que aparte a veces son los que más faltan y los que generan más polémica, bueno, pues entonces esto luego se nos hace un verdadero problema. Yo estaba revisando mi teléfono, no por faltarles al respeto, sino porque nos pasaron una imagen en donde se presta luego a malas interpretaciones. Habla aquí, Sociedad de Padres de Familia, y pone inscripciones 2019 de 2 a 4 p.m. Ahorita les digo la escuela. Miércoles 3, primero y segundo grado. Jueves 4, tercero y cuarto grado. Viernes 5, quinto y sexto grado. Cuota de apoyo 200 pesos. Pero entonces los confunden porque lo pasan como parte de la escuela, lo ponen junto porque no es la inscripción. O sea, los padres de familia no inscriben. Entonces, si se pone ahí padres de familia, inscripciones, tal grado, entonces a veces sí tenemos que cuidar esos detalles y es de un DPR, es primaria. ¿Sí? Entonces, no voy a involucrar a la escuela porque la escuela a lo mejor lo puso, pero es el DPR y tú, en este caso Óscar o el subdirector, el DPR es el 06 DPR 02 071, que es el matutino, y el DPR 02 13T, que es el del turno vespertino. Ustedes ahí por ahí van a ver la escuela de la que se trata, pero básicamente este letrero que se pegó afuera de la escuela es del turno vespertino. No, ahí señala correctamente. Entonces, es el encabezado, pero al último viene la cuota. Entonces, si habla de inscripciones, pues los padres de familia no inscriben y abajo viene la cuota. Ese tipo de informaciones son algunas veces las que ocasionan confusión y son las que deberíamos de evitar, porque de ninguna manera los directivos ni los maestros, supervisores, ni nadie involucrado en la cuestión de mandos en las primarias, preescolar, secundaria o cualquier otro nivel del que estemos hablando de educación básica, pública, privada, tiene ninguna facultad para cobrar, ni tampoco lo hacen. Entonces, tendríamos que trabajar en ese aspecto para evitar especulaciones y que entonces ustedes con los padres de familia lo puedan ver y decir, realmente ellos no pueden emitir un documento oficial y eso les debe de quedar muy claro. Por lo tanto, el hecho de que cubran o no una cuota jamás va a ser motivo de la admisión a un servicio educativo. Gracias, compañera diputada. Quiero darle la cordial bienvenida a nuestra compañera diputada María Guadalupe Berber Corona, que se reúne con nosotros a la mesa de trabajo. ¿Alguno de ustedes va a responder a la pregunta que hizo la compañera Rosalba Farías? ¿Usted, secretario? Tiene uso de la voz, señor secretario, por 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, creo que el hecho de que tengamos focalizados 2 o 3 casos de escuelas de un universo de 1000 es un gran avance. Yo hago la invitación nuevamente a la sociedad, a los padres de familia que se sientan agraviados por una situación de este tipo, que recurran a la autoridad. Si no encuentran la respuesta en el director o en el supervisor escolar, que acudan a la autoridad educativa, nosotros los sabremos de atender como lo hemos hecho hasta ahorita. Creo que a veces el subir en redes sociales una información, como bien dice la diputada Rosalba, lejos de ayudar confunde. Y confunde porque a veces los datos que se dan no coinciden. Y también yo hago el llamado a los directivos escolares a que no nos prestemos a malas interpretaciones. El hecho de querer colaborar con los padres de familia, a veces en lugar de ayudar perjudica a la escuela. Cada uno tiene su responsabilidad. El director a la organización de las inscripciones,
Recuerden que las inscripciones a los niveles inmediatos son automáticas. Puede el niño ir o no ir a la escuela y el niño está inscrito automáticamente. Sin embargo, se ha logrado que en este momento, que es el final del ciclo escolar, se entreguen las boletas de calificación, se hagan algunos comentarios con los padres de familia sobre el comportamiento o el desempeño académico de sus hijos y tomar medidas. Pero las inscripciones en los niveles inmediatos son automáticas, las tenemos nosotros capturados en el sistema y no se hace necesario que para poderse inscribir puedan asistir o no. Qué bueno que se tienen esas reuniones de acercamiento, pero no para condicionar el ingreso. Entonces, en ese sentido, yo considero que este tipo de reuniones va a ser motivo de análisis otra vez en las reuniones de consejo. En unos días más nosotros habremos de tener una reunión con supervisores para organizar el próximo ciclo escolar, el 2019-2020. Yo, si ustedes me lo permiten, voy a abordar el tema que se ve aquí en esta reunión de trabajo con el Congreso del Estado para que mis compañeros maestros cumplan su papel y que no por una voluntad de querer colaborar con los padres de familia se vean involucrados en situaciones que los comprometen a ellos y también a sus escuelas. Gracias, señor secretario. ¿Quiere hacer uso de la voz? Tiene permiso por 3 minutos. En cuanto a la entrega de credenciales que hace mención la madre de familia o padre de familia, pues que se inconformó, pues efectivamente, como lo dice la diputada, los padres de familia no emiten credenciales, ¿verdad? Aquí tenemos al representante, al presidente, y me gustaría preguntarle a él de manera pública si hicieron algún tipo de aseveración de esta naturaleza. Ingeniero Gustavo. Tiene permiso solamente para contestar. De ninguna manera condicionamos nada, ni hicimos presentación de nada, simplemente lo que era. Muchas gracias. Y pues dicho esto, queda la pregunta esta respondida sin ningún inconveniente. Muchas gracias, profesor. Tiene el uso de la voz nuestra compañera diputada Marta Alicia Mesa Obregón, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues darle nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro secretario, a todo el personal educativo que labora en su secretaría, a mi amigo, compañero, director Vicente, muchos años de conocernos. Yo creo que a veces es bueno asistir a una comparecencia. Yo me sumé a esta petición que hizo la compañera Gretel, al igual que Rosalba, porque te conozco, sé tu trayectoria, pero también conozco al presidente de la Sociedad de Padres de Familia, una persona que es mi compañero también de luchas, el ingeniero Gustavo García Robles, donde él me ha hecho peticiones para la escuela, que le hemos cumplido. Y a veces, sin que te sientas ofendido ni lastimado, porque tu trayectoria ya la tienes. Yo creo que nada te va a manchar esa trayectoria de vida que tienes. Lo que sí se debe de ver y aclarar, como lo dijo muy bien aquí nuestro secretario, es delimitar las acciones que como padres de familia, y digo como padres de familia porque yo también pertenezco a una sociedad de padres de familia, la de la Pablo Latapí, que para mí es una de las secundarias más grandes en Manzanillo, y soy parte de la sociedad de padres de familia. Que tampoco en ningún momento
se condiciona el ingreso de un niño, porque uno sabe, primero, que son acuerdos de padres de familia, no de los maestros. Los maestros quedan fuera de las decisiones que nosotros como padres de familia tomamos. Y a veces las personas que a lo mejor no saben por falta de información, les da miedo a lo mejor llegar a inscribir a su niño porque no tienen ni para las tortillas, menos para, entre comillas, la inscripción, que no es así. Porque ese dinero que se entrega, ese apoyo que se entrega voluntariamente y que no es una cuota de 50, 300, 200, es lo que tú puedas aportar, lo que tú quieras aportar. Hay un límite, sí, hasta tanto. Y son para beneficios de la propia escuela, porque también sabemos de las necesidades que tienen los planteles. O sea, nosotras todas somos mamás, todos tenemos a nuestros hijos en las escuelas y sabemos las necesidades, de repente que los baños, que ya no hay agua, que ya no funcionó este aire acondicionado, o no tenemos el aire acondicionado y no tenemos un ventilador. Entonces, para eso se utilizan ese tipo de cuotas de apoyo, o para las festividades que uno les hace a nuestros hijos, ya sea el Día del Estudiante, en el caso de, pues ya de la secundaria, en el caso de las primarias, el Día del Niño, el Día de la Mamá, porque hasta ahí salimos beneficiadas las mismas mamás de esas cuotas. Yo me tomé la tarea y platicamos, Gustavo y su servidora, somos viejos amigos, muy viejos amigos, yo creo que como nuestra edad, así de viejos, sobre esta situación. Bueno, tengo 63 años, no soy una pollita. Ya soy una gallina muy correteada. Y lo platicamos y le dije, a ver, primero, me están cambiando ya a Vicente por mujer, porque me están pidiendo una directora. Yo comparto y le pregunto a mi directora de la tarde, a ver, ¿eres tú o es Vicente? ¿Cuál de los dos? Preocupado, Gustavo me dice, yo voy a ir como presidente. Y una persona que viene a dar la cara al Congreso sin que se le haya llamado, sin que se le haya invitado, es porque habla de una transparencia total, total. Y él me empieza a decir la manera como está trabajando. Yo digo mi secundaria porque pues vengo emanada de ahí. Y le digo, y me dijo, ¿puedo ir? Pues puedes ir. Y hasta le dije, pero no vas a entrar, porque a ti no te citaron, a menos que te dejen pasar, porque es una comparecencia con el secretario y con el director. Le dije, o mesa de trabajo, es una mesa de trabajo, pero van a comparecer, van a venir. Cuando él me señala la situación y me dice, es más, yo tengo en mi blog hasta en blanco, porque se les entrega, porque no pueden ellos pagar, pues no hay problema. Entonces yo creo que aquí la diferencia es que hay que también nosotros como legisladoras empezar a hacer esa difusión, que la sociedad de padres de familia es muy ajena y no hay un rótulo, ahí yo lo vi ahorita, que diga la secundaria, la escuela, no, padres de familia. Y padres de familia somos muy independientes a ustedes. A lo mejor sí, por querer apoyar, y yo lo digo al revés que el profesor, él dice, los maestros a veces por querer apoyar a los padres de familia, obstruimos algo. No, yo más bien pienso que nosotros, como padres de familia, obstruimos el trabajo de ustedes, porque por querer informar, decirle a nuestros representados como sociedad de padres de familia, nos tomamos esas atribuciones de poner, y leo porque yo lo puse afuera en el cerco, donde se informa qué días se van a inscribir.
pero es una información general. Ahora ahí dice claramente cuota de apoyo. Pues es cuota de apoyo, tú puedes dar 50, 100, 20 o no dar porque no tengo o porque no se me pega la gana dar. O sea, no es un condicionante. Yo creo que este trabajo es bueno, que yo me siento muy orgullosa que no sea el caso de mi secundaria, que no seas tú, Vicente, que no sea mi compañero de grupo y aparte de lucha, no de ahorita, vuelvo a repetir, de muchos años, que siga siendo transparente como siempre lo ha sido. Y esto va a alertar a las otras escuelas, a los otros padres de familia y quizás a los otros directores de decir, aguas, tenemos que irnos con cuidado y esto no lo debemos de hacer. Pero sí nosotros difundir que no es un cobro, es una cooperación de apoyo para los padres de familia que al final repercute en nuestros hijos. Porque si yo doy 100 pesos para comprar papel del baño, me evito que diario estarle poniendo rollo a mi hija porque sé que ahí va a haber papel del baño, por decir un ejemplo. Entonces, yo les agradezco su presencia. Te vuelvo a reiterar, Vicente, tu honorabilidad no está en duda, nunca estuvo en duda, porque te conocemos, quienes somos de Manzanillo te conocemos, sabemos tu trayectoria como persona y como docente. Entonces, pero a veces es bueno. Mira, ya nos saludamos aquí en cerquitas. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, compañera diputada. ¿Quieres? ¿No? Bueno, yo me permito también, ¿quiere hablar la compañera Remedios? Tiene el uso de la voz la compañera Remedios Olivera. Hasta por 3 minutos, compañera. Muchas gracias, diputada. Voy a ser muy breve. Pues saludar y agradecer la presencia del señor secretario, del director de la escuela y las demás autoridades que nos acompañan. Pues nada más hacer una reflexión, en realidad. El problema de las cuotas, bueno, hay que ver el fondo donde se genera, ¿no? Se genera porque no tenemos el suficiente fondo para la infraestructura educativa para darle mantenimiento. Luego entonces las escuelas requerimos la participación de la sociedad, en este caso de los padres de familia, quienes se organizan a su vez para pues solventar lo que falta para que funcionen las escuelas y demos pues la calidad de servicio que los alumnos nos reclaman. Y esto lo digo porque lamentablemente este año ese fondo fue recortado o casi eliminado. Entonces, esto de alguna manera, querramos o no aceptar, es de manera indirecta afecta la gratuidad de la educación. Es una realidad que tenemos que enfrentar y tenemos que ir buscando las maneras de incidir como Congreso, aunque esa es materia federal, para exhortar y estar pendientes en el próximo ejercicio del presupuesto para que ese fondo regrese y se incremente, porque finalmente a los que afectan son a las familias más necesitadas, las más vulnerables, que son las que no tienen la oportunidad de estar cubriendo esos apoyos y bueno, en detrimento de las escuelas. Entonces, era la reflexión que quería hacer y bueno, pues agradezco la visita de ustedes y la manera de trabajar, el estar intercambiando información nos puede fortalecer para hacer equipo y afrontar los retos que la educación nos impone. Adelante, señor secretario. Menos de 3 minutos. Muy secretario. breve y Por agradecerle a la Porque diputada se me Remedios. está Miren, extendiendo. es una realidad. El recurso para infraestructura es insuficiente. El recurso de escuelas al 100 se eliminó por completo. Nos queda solo un recurso que es el Fondo de Aportaciones Múltiples y que es insuficiente, porque nosotros hemos dividido este fondo en 3 grandes áreas. Primero, construcción de nuevos espacios y aulas por crecimiento. Eso debemos tenerlo listos antes del 26 de agosto.
Ahí se aplica una gran parte del presupuesto que viene destinado al Estado. El segundo es reparación y mantenimiento de espacios educativos. Ya lo estamos trabajando, tenemos un programa general de obra 2014, donde mediante un programa de semaforización de las escuelas, les damos prioridad a aquellas que no se han intervenido en los últimos 5 años. Y tercero, tenemos un fondo que para situaciones de emergencia, aún así la escuela haya sido intervenido hace unos días, pero exista un riesgo en la infraestructura que impida el servicio o que ponga en riesgo la integridad de los maestros, eso se atiende de inmediato. Entonces, el recurso está dosificado. Cuando nosotros lo distribuimos al 100%, tenemos que comprometerlo antes de octubre. ¿Y qué pasa si nos ocurre algo en noviembre o en diciembre? Pues tenemos que buscar recursos extraordinarios con el gobierno del Estado o con un fondo especial, porque si se robaron la bomba, si se robaron la tubería del agua, si se robaron el cableado, tenemos que dar servicio. Eso es algo de lo que nos preocupa cuando estamos limitados a un presupuesto tan corto. Yo espero que las nuevas disposiciones del gobierno federal suplan eso y, como bien dice la diputada Remedios, ojalá se reintegre o se regrese al programa anterior. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Liz Rodríguez. Muchísimas gracias. Nosotros, de parte de la fracción del Revolucionario Institucional, la diputada Malú Berbés, servidora, pues agradecerles el que ustedes como autoridades hayan venido a aclarar un punto tan importante para los padres de familia, así como también para nosotros, porque cuando salimos, como bien decía la diputada Gretel, pues a las calles a dialogar con la gente, ya podemos brindarle una información adecuada y correcta de lo que tanto los padres de familia hacen como ustedes como autoridad. Felicitarles a las y a los maestros por gran labor que han venido haciendo y porque también creo que es importante nosotros como diputados escuchar las necesidades que también ustedes se plantean, porque también va a haber un presupuesto en el que hay que trabajar y creo que aquí se mencionó algo muy importante por la diputada Remedios, que ahorita ya nos lo explicó más claramente el secretario, el cual agradezco, sobre un recurso que se dejó de percibir este año, un recurso que permite fortalecer las infraestructuras de las escuelas y con eso brindar el servicio de calidad que merecen los estudiantes de Colima. Entonces creo que hay algo que queda por trabajar en esta mesa por parte de ustedes como autoridades, pero también nosotros como diputados para tocar las puertas federales que se tengan que tocar para que también ese recurso también pueda brindarse a nuestro Estado. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sí quiero comentarle algo muy personal al director, que si en su momento usted se sintió ofendido, ofrezco una disculpa personal y por la fracción, porque en ningún momento es de parte de nosotros poder lastimar, sino lo que decía nuestra diputada Gretel, algo muy claro, es simplemente informar de las manos adecuadas a la sociedad lo que está pasando en estos momentos en una escuela, es clarificar la información. No nos queda duda que el gobierno del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a través de todos ustedes, cada vez que se les ha citado de este Poder Legislativo, han estado viniendo incluso él mismo para informar de viva voz lo que sucede con las políticas públicas que ustedes ofrecen a los colimenses. Muchísimas gracias y buen día a todos. Gracias, compañera diputada. Yo me voy a permitir hacer una pequeña sugerencia, secretario. También, como bien mencionaban mis compañeras diputadas, como madre de familia, pues antes de ser diputada yo no tenía la oportunidad ni el acercamiento con las diputadas, pero también como madre de familia tuve una experiencia y hace poco efectivamente fue en una escuela primaria del Valle de las Garzas en específico, donde ustedes como autoridad educativa pues citan a los padres de familia a reunión, posterior meten a cada padre de familia al aula, ¿verdad? Para pues dar a conocer, porque tiene cada uno un orden del día, y en ese orden del día me llamó la atención porque usted muy puntualmente dice que ha solicitado a los maestros que no se involucren dentro cuando un representante va a hacer uso de la voz
cuando va a hablar de las cuotas o las aportaciones voluntarias, ¿verdad? Entonces, en este caso, en las escuelas no es así, el maestro queda dentro del aula y lo hace partícipe, lo involucra. Entonces, eso es una sugerencia de que si usted está comentando que van a mantenerse al margen de lo que se suscite padres de familia, pues entonces que le pregunte el maestro o maestra cuánto tiempo te vas a llevar informando esto para yo salirme y yo no ser partícipe, ¿verdad? En ese sentido, es una sugerencia nada más que quedó de mi parte porque pues tuve esa vivencia, esa oportunidad. Por desgracia yo no tuve un diputado cercano a quien yo le pudiera haber dicho está pasando esto, los están exhibiendo de esta forma si no pagan, pero bueno, quiero agradecerte, secretario, tu disposición, como bien mencionaban mis compañeras diputadas, que siempre que hemos solicitado tanto al Ejecutivo como a algún otro secretario, tienen esa disposición de comparecer, de respondernos, lo cual esta soberanía agradece. Al mismo tiempo a usted, profesor Vicente Palomares, y a cada uno de los que integran pues el cuerpo educativo que le acompaña. Estamos muy complacidos de que hayan venido y en la mejor de las disposiciones. Simplemente esta mesa de trabajo considero que ha sido muy productiva, ha quedado claro en el entendido de que aquí no se trata quién es culpable o quién es inocente, sino simplemente aclarar los puntos que se deben de aclarar, pero sobre todo informar a la ciudadanía, a lo cual nosotros representamos y a lo cual ustedes también están obligados de informar como institución educativa. Agotados los puntos del orden del día. Diputada, sí. ¿me permites? Nada más solicito que quede asentado mi petición, en el que quede el oficio que envía la Secretaría de Educación Pública, que por favor se pegue en las escuelas. La circular que solicitas. Por favor, la circular, que quede, que se peguen las, de manera visible, por favor, para que para nosotros sí tener una manera de contestar a los padres de familia. Claro que sí, compañera diputada, Muchas le gracias. solicito amablemente, Agradezco señor su secretario, solicitud. tome cartas en el asunto y lo lleve como tarea. Le doy la bienvenida también al compañero Carlos César Farías, que se integra ya a la mesa de trabajo. Agotados los puntos del orden del día, le solicito ponerse de pie para proceder a la clausura de esta comparecencia. No sin antes nuevamente agradecerle al señor secretario Jaime Flores Ferlo, amigo, muchas gracias por tu disposición. Al profesor Vicente Palomares Macías, director de la Escuela Secundaria Mariano Miranda Fonseca, turno matutino, así como a las distinguidas personalidades que hacen el favor de acompañarnos y visitarnos ante esa soberanía. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por su presencia, siendo las 10:53 del día 8 de julio del año 2019, declaro clausurada la presente reunión de trabajo del Honorable Congreso del Estado del Estado de Colima, con el secretario de Educación, profesor Jaime Flores Merlo, con el director del plantel Escuela Mariano Miranda Fonseca, turno matutino. Por su asistencia, muchas gracias.